Hola, muy buenos días. Para la Asociación Latinoamericana de Seguridad es un gusto contar con su participación en el webinar. Mi nombre es Tadeo Ospina, soy el gerente de Marketing y Comunicaciones de ALAS y en el día de hoy el encargado de moderar este espacio académico. Para contextualizarlos un poco, les cuento que hoy nuestro tema será la ingeniería de protección contra incendios y su utilización en proyectos constructivos en Latinoamérica. La seguridad contra incendios es cada vez más regulada en Latinoamérica, donde diferentes países han adoptado requerimientos basados en la normativa de la NFPA, National Fire Protection Association. Por otro lado, los procesos constructivos en edificaciones requieren cada vez más frecuentemente que estas estructuras vengan adecuadas con sistemas de seguridad humana y protección contra incendios que provean una protección razonable. En la presentación se abordarán diferentes estrategias desde la ingeniería de protección contra incendios, que seguro ayudarán a tener un mejor panorama en la región latinoamericana. Permítanme entonces presentar a nuestro panelista. Él es Jaime Andrés Moncada, director de International Fire Safety Consulting, una firma consultora en ingeniería de protección contra incendios con sede en Washington, D.C. y con oficinas en Latinoamérica. Él es ingeniero de protección contra incendios, graduado de la Universidad de Maryland, coeditor del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA y dirige los programas de desarrollo profesional de la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios en Latinoamérica. Antes de dar paso a nuestra conferencia y a nuestro panelista, queremos resaltar unos aspectos muy importantes para el desarrollo del webinar. Primero, durante toda la conferencia ustedes pueden hacer sus preguntas a través de nuestro panel de preguntas. Estas las vamos a resolver al final de la presentación. Por tratarse de un espacio académico, les agradecemos que sus preguntas vayan en esta vía. Al final del webinar compartiremos el correo electrónico de nuestro panelista para que tengan la oportunidad de dirigirle las preguntas que tengan. Las memorias del webinar, tanto la presentación en PDF como el video completo, se los estaremos enviando el próximo martes al correo electrónico con el que ustedes se registraron. Bueno, no le quiero quitar más tiempo a nuestro panelista, así que demos inicio a nuestro webinar de hoy. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a ALAS, por la invitación. Para mí es un honor, un placer. Yo los estoy llamando desde Cuenca. Estoy en un hotel en construcción que debe abrir y es posible que oigan algún sonido de construcción, pero espero que eso no ocurra. Bueno, entremos en el tema. Como ustedes saben y ya oyeron, mi interés el día de hoy es introducir un poco lo que es mi profesión, la ingeniería de la protección contra incendios. Es una carrera que desafortunadamente no existe en Latinoamérica, en nuestra región, aunque en los países más desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, Japón, Rusia, es una ingeniería que ha estado con nosotros hace ya muchas décadas. Es una ingeniería como cualquier otra, donde las bases de la ingeniería están presentes, la manera como en los Estados Unidos se enseña ingeniería de incendios. Allá, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, uno va al colegio un año más, entonces uno va a la universidad un año menos. Las carreras universitarias en los Estados Unidos tienen 4 años, no 5 años como en la mayoría de Latinoamérica. Y los primeros 2 años allá son los mismos para cualquier persona que estudie ingeniería. Los 2 últimos años ya son totalmente específicos en protección contra incendios. Hay mucho más clases disponibles de las que uno puede tomar, entonces le da la oportunidad a uno en la universidad de especializarse en ciertas áreas de interés. Para mí era el área de diseño de sistemas de protección contra incendios y diseño de edificios. Entonces, por ejemplo, análisis de evacuación y seguridad humana, detección y alarma y control de incendios, pruebas de estabilidad al fuego en estructurales, códigos y normas de protección contra incendios, fueron las cosas donde yo me centré. Bueno, les voy a mostrar en este momento un incendio que muy posiblemente muchos de ustedes han visto. Este es el incendio de una discoteca que ocurrió en Rhode Island, en Warwick, no muy lejos de donde está la NFPA. Ya hace unos
14 años que ocurrió este incendio. Es el incendio con más muertos en la historia reciente de los Estados Unidos. Es uno de los 16 incendios que han ocurrido en el mundo, con más de 100 muertos desde el año 2000. Desafortunadamente nosotros tenemos la mitad de los muertos en esa lista. Eso es una tristeza. La mitad de los muertos en los 16 incendios más grandes desde el año 2000 en el mundo han sido en un incendio latinoamericano. Lo que ustedes están viendo es el avance de este incendio. A los 10 minutos hay una ignición de poliuretano por una banda que tiene fuegos artificiales. A los 30 segundos el fotógrafo, ustedes lo están viendo retrocediendo porque se dio cuenta del incendio. A los 43 segundos la banda deja de tocar y unos segundos después opera el detector de humo. En este momento todo el mundo está tratando de salir. Desafortunadamente, por la entrada, por donde entraron, este edificio tenía suficientes vías de evacuación en la parte posterior y muy poquitas personas lo utilizaron. Además de mostrarles este incendio, quiero mostrarles cómo, a través de ingeniería de protección contra incendios, nosotros, la industria o la ingeniería de la protección, la industria de la ingeniería de protección contra incendios estudió este incendio. Y vamos a ver cómo los resultados de todos estos estudios. Lo que estamos viendo ahorita es ya gente saliendo, el humo ya está saliendo por el piso y desafortunadamente ahí 100 personas perdieron la vida. El Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el ente del gobierno americano que estudia incendios en los Estados Unidos, tiene unos laboratorios muy extensos. Entonces ellos replicaron el incendio y lo que estamos viendo aquí es el mismo incendio que vieron ustedes en la película. Este recinto tiene las mismas características. Se le instaló el poliuretano expandido, que fue donde hubo el punto de ignición de los fuegos artificiales. Lo que ustedes ven acá en plateado, espero que se pueda ver, son elementos de medición. Aquí hay termocuplas midiendo temperatura, hay elementos de medición de oxígeno, de monóxido de carbono, de ácido cianhídrico, de visibilidad, etc. Esta termocupla me interesa mucho a mí explicarles qué pasa, porque esta termocupla está a 1,40 del piso, es decir, es la altura que yo tendría en mi cabeza, o mi cabeza tendría al piso, si yo estoy tratando de evacuar. Tal vez me estoy agachando un poquito y mi nariz estaría a 1,40 del piso. Como ustedes ven, el desarrollo del incendio es extraordinariamente rápido y eso es muy común en los incendios ya generados. Una de las cosas que uno no entiende es la velocidad con la cual un incendio se desarrolla una vez generado. Más o menos a 1 minuto y 40 segundos, ese incendio, ese humo del incendio ya está en el piso. Este es el mismo incendio. Este incendio tiene, la diferencia que tiene es que tiene rociadores automáticos. Este recinto le pusieron 4 rociadores. Este y este. Miren este más o menos a los 23 segundos y lo van a ver activado. 23 segundos después de que la llama empieza, que el incendio empieza a llamear. Lo vamos a ver en unos segundos. Ahí lo que ustedes ven, el movimiento de humo, y aquí operó el segundo, es la energía o el flujo de agua que empieza a interactuar con el incendio. Obviamente el agua se empieza a evaporar, al pasar de líquido a vapor se evapora 1700, 1800 veces el agua y crea es como un sauna lo que estamos viendo ahí. Es un humo, o sea, hay un vapor, perdón, que tiene humo. El vapor se ve sucio, pero en realidad lo que vamos a ver ahí mayoritariamente es partículas de agua evaporadas por el incendio y una cantidad muy importante de oxígeno, y eso es lo que les voy a mostrar en unos segundos. Más o menos a 1,5 minutos, ya el último pedazo de llama que está acá, más o menos al 1,30 minutos, el sistema de rociadores automáticos con la operación de 3 rociadores. A propósito, en esta prueba se operaron 3 rociadores. Bueno,
Entonces, todos esos elementos de medición que les mencioné anteriormente midieron diferentes cosas. En esta lo que estamos mostrando es la temperatura en grados centígrados. Esta es la temperatura en grados centígrados en el techo del recinto. Más o menos a los 85 segundos se llega a la temperatura más alta, que llega más o menos a 700 grados centígrados, y empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Porque los combustibles que se están quemando, el poliuretano expandido, se quema, se apaga. Esta es la termocupla que está a 1,40 de altura. Ahí las temperaturas son también muy altas, más o menos 475 grados centígrados. Un poquito más tarde, más o menos a los 90 segundos después de que empezó el incendio. Esta negra, que está acá, es la temperatura en el techo cuando hay rociadores automáticos. Esa temperatura en el techo nunca subió a más de 110 grados, 120 grados centígrados. ¿Ok? Y esta plana, que es la azul, es la temperatura en ese mismo incendio a 5 metros de donde estaba la banda a 1,40 del piso. La temperatura no se modificó. Esto es el elemento más tóxico que produce el poliuretano expandido. Es ácido cianhídrico, HCN, extremadamente tóxico, mucho más tóxico que el monóxido de carbono, que es lo que normalmente vemos en los incendios. Y vemos también la diferencia, la producción de HCN cuando no hay rociadores, y la imperceptible producción de HCN a 1,40 metros del piso cuando sí hay rociadores. Esto es monóxido de carbono, muy parecido. Después de unos 60-70 minutos tenemos una gran cantidad de monóxido de carbono a 1,40 del piso. Aquí cuando tenemos rociadores automáticos no hay. Perceptiblemente no se obtiene un volumen perceptible, perdónenme, de monóxido de carbono. Esto también es muy interesante porque este es el oxígeno y esta me ayuda a entender ese humo que veíamos cuando había rociadores automáticos. Mucha gente dice, no, pero el humo se está cayendo al piso. Y en realidad hay una disminución, como ven aquí, una disminución muy pequeña de oxígeno. La mayoría de ustedes que están a nivel del mar, el oxígeno es 21% por volumen. En sitios más altos es un poco menos. Pero aquí vemos una disminución casi imperceptible cuando hay rociadores y obviamente cuando no hay rociadores después de 80-90 segundos la cantidad de oxígeno que hay en el recinto se va al piso. Bueno. Toda esta información se ha recolectado durante años, pruebas de incendios, pruebas de laboratorio, experiencia, y se ha volcado en programas de cómputo. Hay dos maneras de diseñar edificios. La manera más tradicional y la que utilizamos todos nosotros, la manera más común, es diseño por desempeño, es decir, utilizamos una norma que tiene unos criterios, es como seguir cocinar con una receta de cocina, y seguimos las prescripciones del código y por eso se llama diseño prescriptivo. Sin embargo, la normativa de la NFPA, así como la normativa en Europa, y en Australia y en Japón, está permitiendo que el diseño se haga siguiendo diseños basados en el desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo como ingeniero de incendios tengo la oportunidad de utilizar modelos de computación para evaluar las características del humo. Hoy día en Latinoamérica tal vez el sitio donde más se utiliza esta metodología es en los sistemas de humo. Sistemas de presurización de escaleras o sistemas de extracción de humo en atrios, en los edificios. Se está utilizando también en túneles de metros,
se está utilizando en túneles en minería para evaluar específicamente el humo. Sin embargo, el diseño por desempeño se puede utilizar en muchas cosas más. Lo que están viendo ustedes acá son las fórmulas matemáticas que describen la pluma de humo. Esta pluma de humo que veíamos en este incendio, esta pluma, este penacho de humo, tenemos la base del incendio, tenemos la capa de humo. Yo la puedo replicar o a través de unas fórmulas matemáticas donde yo puedo estimar, dependiendo de lo que se está quemando, dependiendo de la altura del recinto, dependiendo de la temperatura, de la humedad, de muchas características que puede tener el recinto, cómo va a ser la producción de humo. Entonces eso lo puedo meter en un computador. Entonces, por ejemplo, ese mismo incendio que acabamos de ver, que hizo el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, del mismo incendio de la discoteca, en la prueba real, también se le puede poner a un computador. Estos se llaman simuladores de dinámica de incendios, Fire Dynamic Simulators, FDS, y son modelos matemáticos donde lo que están viendo ustedes aquí es en tiempo real el desarrollo del incendio, pero obviamente me ahorro el dinero y el tiempo que me toma hacer o replicar el edificio que se está quemando. Entonces yo puedo hacer lo mismo utilizando un modelo matemático. Y en ese modelo matemático, como vamos a ver más adelante, le puedo pedir mucha información. Por ejemplo, temperatura, visibilidad, producción de monóxido de carbono. Todas esas cosas yo las puedo calcular. Muchas otras cosas puedo también calcular con modelos matemáticos. Puedo calcular la evacuación. Puedo calcular, por ejemplo, la temperatura de la estructura, qué tan rápido se está calentando la estructura para ver cuándo puede fallar en un incendio. Esas y muchas cosas más las puedo yo estimar. Esto, por ejemplo, es el mismo modelo matemático que vimos anteriormente. Es una vista un poco diferente y le estoy pidiendo que me identifique en el proceso del incendio, aquí estamos en 52 segundos, 55 segundos del incendio, está muy rápido, las áreas que tienen más de 800 grados centígrados. Entonces vamos a ver cómo el incendio inicialmente tiene esa temperatura y cómo el combustible dentro del recinto se va apagando y al minuto, a 120 segundos, 2 minutos, 3 minutos, los sitios que están muy calientes ya no están y obviamente están llenos de humo. Eso sí, lo que estoy viendo aquí con este modelo, reitero, es únicamente temperatura, porque así se lo pedí al modelo. Le puedo pedir que me identifique muchas cosas. Este es otro modelo del mismo incendio y en este modelo estoy replicando el movimiento de las personas. Entonces, esto es lo que el modelo piensa que con las vías de evacuación existentes las personas hicieron. Lo que vamos a ver en unos segundos, vamos a ver a las personas que se empiezan a agachar, empiezan a gatear y otras personas que pierden el sentido y eventualmente se mueren. Y van a ser, aquí las vemos gateando, vemos áreas que ya no se ve, están llenas de humo y vamos a ver en unos segundos unas cruces, por ejemplo acá. Ya estos son, identifica personas que durante el incendio perecieron. Entonces, lo que les quería inicialmente mostrar es de que en ingeniería de incendios tenemos las herramientas para evaluar un edificio completo. Hoy día estos modelos, cada uno de estos modelos requieren una capacidad computacional extraordinaria. Correr un escenario toma 2 o 3 días de una computadora funcionando continuamente 30, 40, 50 horas para poder entender un escenario y sacar una película del escenario que puede durar 3, 4, 5 minutos. Requiere mucha información, requiere gente con mucho conocimiento de la ingeniería de incendios
Y generalmente se hace únicamente en edificios o en estructuras industriales muy riesgosas, muy específicas. Pero ahí está la ingeniería de la protección contra incendios. Y eso es parte de lo que nosotros los ingenieros de incendios hacemos. Pero sin embargo, nosotros trabajamos cada vez más en grandes proyectos en Latinoamérica. Y lo que el ingeniero de incendios hace es el análisis del riesgo de incendios. Es decir, nosotros respondemos la pregunta de qué puede pasar en esa estructura durante un incendio, qué tan grave puede ser. Y también una pregunta muy importante, y es la probabilidad de que pueda ocurrir ese incendio. Esa parte apenas estamos empezando, pero estamos en ese tema. En ingeniería de incendios o en incendios tenemos un problemita, y es que en la literatura en inglés hay una sola palabra para decir algo que nosotros entendemos con dos palabras. Fire se puede traducir al castellano como incendio o como fuego. Yo entiendo que el incendio es un fuego descontrolado y el fuego es un incendio controlado. Es decir, el fuego de la estufa es un incendio que está controlado. El incendio forestal es un fuego que se salió de control. Entonces vamos a utilizar la palabra incendios para algo que para protección contra incendios, no es protección contra fuego, sino es protección contra incendios, porque lo que nosotros trabajamos y tratamos de evitar que ese fuego se salga de control. Ahora, hay dos técnicas muy conocidas para el análisis de los riesgos de incendios. Una es el FRA o el Fire Risk Analysis, que se ha traducido al español como valoración del riesgo de incendios. Valoración tiene una connotación un poco más completa, digámoslo así, que análisis. Valoración incluye o pudiera incluir costo-beneficio, la probabilidad, mientras que el análisis no. Y ahí está la otra técnica que es aún mucho más común, que es el FA, el Fire Hazard Analysis, análisis del peligro de incendio. Otras dos palabras interesantes aquí. Hazard, que es peligro, y risk, que es riesgo. Y son también dos palabras así como fuego e incendio que nosotros tendemos a utilizar intercambiadamente. Y son diferentes. El peligro es el potencial de daño intrínseco en la operación de cualquier instalación. Ustedes están en peligro, incluyendo en este momento. Me están oyendo de pronto en un sitio donde hay la posibilidad de un sismo o de un incendio en su edificio y están ante un peligro. Ustedes están en peligro cuando tomaron el automóvil esta mañana yendo de sus casas a la oficina. El riesgo, sin embargo, es el resultado de no tomar las medidas necesarias para minimizar el peligro. Es decir, si esta mañana no manejaron cuidadosamente, pues estuvieron en riesgo. Estaban en peligro, pero manejaron bien, o sea, minimizaron el riesgo. Es el resultado de no tomar las medidas necesarias para minimizar el peligro. La probabilidad de que un incendio produzca un daño está también intrínsecamente incluida en el riesgo. Bueno, entonces yo les decía que un ingeniero de incendios trabaja en una estructura, utilizo la palabra estructura porque puede ser un edificio, puede ser una planta industrial, puede ser una bodega, puede ser un túnel. Y lo que nosotros queremos analizar obtener respuestas son a todos los puntos que están en la pantalla en este momento. La prevención de la ignición, el control del proceso de combustión, control del incendio mediante la construcción, separando el incendio, detección y extinción del incendio, utilizando detectores de humo para notificar a las personas, utilizando rociadores para controlar el incendio rápidamente, tener una metodología adicional
si los sistemas automáticos no funcionan para que los bomberos puedan hacer su trabajo, o la brigada contra incendios, y controlar también lo que ese incendio está exponiendo. Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? La manera más tradicional de responder esas preguntas, sin tener que hacer un diseño por desempeño, sino utilizando los conocimientos, la pericia, la experticia de un ingeniero de protección contra incendios, es haciendo lo que nosotros en la industria de la ingeniería de incendios llamamos el Plan Maestro de Seguridad contra Incendios, el Fire Safety Master Plan. Esto cada vez está más de moda. La normativa de la NFPA lo llama las bases de diseño. Es decir, que alguien venga, analice el edificio o el riesgo y establezca unos criterios de protección. ¿Dónde se va a proteger? ¿Cómo se va a proteger? Y si se va a proteger, ¿con qué características se va a proteger ese riesgo? Por ejemplo, definir si el edificio va a llevar rociadores o no, y si lleva rociadores, de qué tipo son, qué densidad de agua debe tener, qué presión, qué tiempo debe tener el tanque de agua. Todas esas preguntas se deben responder al inicio del proyecto. No solamente en los sistemas de supresión de incendios, sino también evacuación, sectorización, la parte de prevención de incendios, la parte de manejo de combustibles. ¿Y qué pasa si hay un evento en el edificio? ¿Cómo recuperamos la operación del edificio de la industria? Entonces, ese plan maestro es parecido a una ingeniería conceptual, pero no es específica de un sistema, es específica de la protección contra incendios, de todos los componentes que hacen la protección contra incendios que acabo de mencionar. Una vez ese plan maestro se ha terminado, se puede contratar las ingenierías de cada uno de los sistemas. Entonces, una vez yo entiendo cómo es el sistema de evacuación, puedo yo diseñar la escalera, las puertas, la resistencia de las puertas, puedo hacer una especificación para las mismas. Puedo diseñar el sistema de detección y alarma, el sistema de mangueras para bomberos, el sistema de rociadores automáticos. Una de las cosas que nosotros estamos diciendo o venimos diciendo durante mucho tiempo es que en ingeniería de incendios la mejor manera de licitar un sistema de protección contra incendios es con una ingeniería de licitación, que es una ingeniería básica avanzada, o una ingeniería básica detallada, o una ingeniería básica extendida. Tiene diferentes nombres en diferentes países latinoamericanos. Lo que no debe ser es una ingeniería de detalle. El que se gane la licitación de la instalación de los sistemas basada en esa ingeniería básica extendida que acabo de mencionar, esa compañía debe hacer una ingeniería para construcción, que es similar a la ingeniería de detalle. Esto en la normativa de la NFPA se llaman shop drawings, planos de taller. Esos planos de taller o esos planos para construcción o esa ingeniería de detalle, como ustedes la quieran llamar, la debería hacer el instalador, la compañía que va a comprar e instalar los sistemas de protección contra incendios. Y si ellos la hacen, tiene un beneficio adicional, porque la normatividad de incendios requiere que el proyecto, al final de su construcción, tenga planos de cómo construir. As-built drawings en inglés. Entonces, cuando el instalador hace, basado en la ingeniería básica, unos planos de cómo construir, cuando instala le queda muy fácil hacer los planos de cómo construir. Y si ustedes quisieran, contratan a una compañía que haga la parte que está en amarillo, entonces el ingeniero de incendios hace el plan maestro, la ingeniería básica, y está presente durante la construcción. Puede hasta revisar la licitación, puede visitar la obra, pero es muy importante también que esté durante la puesta en marcha de los sistemas de protección contra incendios.
Es una muy buena práctica contratar a la misma compañía que te instaló el sistema para que ellos durante la vida útil de ese sistema de protección contra incendios hagan los trabajos de IPM, de inspección, prueba y mantenimiento. Y hay que regresar, dependiendo de los sistemas, por ejemplo, en redes contra incendios, la norma me requiere que cada 5 años se le haga una prueba quinquenal, donde se revisa la hidráulica por ejemplo, de la red contra incendios. Y eso está también cada vez más claro en la normatividad de incendios. Entonces, para resumir de cierta manera, el plan maestro es como mirar el proyecto a 30.000 pies de altura, a 10.000 metros de altura. El diseño es aterrizándolo un poco más, obviamente se aterriza más con la instalación, con la recepción, y el mantenimiento del sistema es ya algo muy acotado, muy del día al día de la operación del sistema de protección contra incendios. Muy bien. Ahora, ¿qué es el plan maestro? Esta información se las van a dar, la gente de ALAS les van a dar esta información y ahí la pueden leer. Esto lo saqué del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA, del cual yo con mi señor padre fui coeditor, y lo que nosotros escribimos sobre el Plan Maestro de Seguridad contra Incendios es que es lo siguiente: es la mejor estrategia para identificar y mitigar los riesgos de incendios en cualquier instalación. Es la elaboración de un Plan Maestro de Seguridad contra Incendios, ya sea en una instalación existente o en proceso de diseño. Y eso es otra cosa importante entender. Si usted tiene una industria o un edificio muy importante, muy grande, y tú no ves que alguien evaluó el edificio coherentemente, ese plan maestro se puede hacer sin ningún problema y es muy útil también en un edificio existente. Y esto se convierte en la mejor guía para educar de la manera más racional y coherente posible la instalación a un nivel aceptable de seguridad contra incendios. Hay mucha, por ejemplo, en este momento les comentaba, estoy en un hotel y esta mañana lo primero que hice en el hotel fue explicarle al operador del hotel cómo funciona el sistema contra incendios en una habitación. Porque es importante en la habitación tener una alarma de humo, un detector de humo que inmediatamente avise a la persona que está en el recinto. Porque es importante tener rociadores automáticos, porque es importante tener una puerta de la habitación con 20 minutos de resistencia a fuego que sea autorrecerrante. Es decir, le estoy explicando a la persona la filosofía de protección contra incendios de un hotel. Eso siempre está en el plan maestro. Ahora, como decía yo anteriormente, el plan maestro incluye no solamente la evaluación de los sistemas de protección contra incendios, sino la evaluación de la seguridad humana en el edificio, medios de egreso, señalización, iluminación, los sistemas de supresión y de alarma, detección y notificación de incendios, la especificación y limitación de contenidos interiores, dónde puedo tener materiales peligrosos, dónde no, qué tipo de contenidos puedo tener en ciertas áreas, cómo va a ser el acceso del departamento de bomberos, la definición, diseño y construcción de los elementos que confinan el incendio, la resistencia al fuego de las paredes, la sectorización, la resistencia al fuego de las puertas, donde hay paredes cortahumos si es que se necesitan. Todo eso queda claramente establecido en el Plan Maestro de Seguridad contra Incendios. Ahora, hay ciertos riesgos, sobre todo riesgos industriales, que su protección no la especifica ninguna norma de la NFPA o de otras fuentes. Y en ese tipo de instalaciones se puede hacer una valoración del riesgo de incendios, que era la que les mencionaba yo anteriormente. Esa valoración del riesgo de incendios incluye en parte de su proceso la evaluación de la consecuencia del incendio, o sea, el análisis del peligro de incendios, el FA. Vamos a ver eso qué quiere decir. La valoración de riesgo de incendios en realidad es un proceso
donde se identifica el riesgo de incendios a través de una metodología sistemática, estructurada, documentable, auditable, donde yo estoy identificando cuál es mi riesgo de incendios. Y yo analizo ese riesgo de incendios de dos maneras. Inicialmente, a través del FA. El FA es analizar el incendio en sí. ¿Qué tan grande va a ser? ¿Cuál va a ser su severidad, su duración, su temperatura? ¿Cuál va a ser su impacto en las personas, en el edificio? Pero también, paralelamente, se debe evaluar la probabilidad de que eso pueda ocurrir, porque obviamente hay incendios que son mucho más probables que otros, y uno lo que trata es de centrarse en las cosas que son más factibles, no estudiar el incendio más imposible que pueda ocurrir en la instalación. Entonces, la posibilidad y también la costo-eficiencia. Muchas veces uno, cuando analiza estas cosas, hay muchas maneras de llegar, por ejemplo, a la detección de incendios. Hay maneras muy simples, como detector térmicos, o hay maneras muy sofisticadas, como por ejemplo detectores de llama. Entonces ahí uno hace también un análisis de costo-beneficio, ¿no? ¿Cuántos segundos me gano yo con una tecnología o con la otra? Pero también cuál es el costo. ¿Cuál es su costo inicial? ¿Cuál es su costo de mantenimiento? ¿Cuál es su ciclo de vida? Por ejemplo, la detección térmica tiene un mantenimiento muy bajo y un ciclo de vida larguísimo, mientras que los detectores de humo y detectores de llama, aunque son muy buenos, son mucho más costosos de mantener y tienen un ciclo de vida mucho menor. Analizo esas dos cosas, el FA y la probabilidad, y determino el riesgo real de la instalación, que es la medida de qué es lo que puede suceder, si tengo muertos, heridos, daños económicos, en términos de probabilidad y severidad. Si ese riesgo es para mi cliente aceptable, yo paro y simplemente documento, pero si no es aceptable, porque hay muchos muertos o hay un costo muy alto del incendio probable, cambio y empiezo otra vez. El FA, como veíamos anteriormente, es parte del FRA. El FA, el análisis de peligro de incendios, se ha utilizado históricamente en la elaboración de las normas contra incendios. Es decir, cuando ustedes ven un requerimiento prescriptivo en una norma contra incendios, un grupo de expertos, a través de un análisis de ese peligro de incendios, han determinado una solución. Entonces, históricamente se ha utilizado mucho. Actualmente muchas autoridades competentes, compañías de seguros o autoridades competentes de prevención de incendios están pidiendo el análisis de ciertos riesgos, como por ejemplo un tanque de combustible. La autoridad competente te puede decir, yo quiero saber en la vía pública cuál es la radiación de ese incendio. Y de pronto no debe ser mayor, te puede decir, no puede ser mayor a 5 kilovatios por metro cuadrado. Entonces uno a través de un FA, de un método de computación, establece la radiación de un tanque. Ahora, las dos normas principales de protección contra incendios o de prevención de incendios o de códigos de incendios en los Estados Unidos es la NFPA 1 o la NFPA 5000 y el International Building Code. El IBC es muy poco conocido en Latinoamérica, pero es extensamente utilizado en los Estados Unidos. No sé si ustedes lo pueden ver acá. Son todos los estados de la Unión Americana que utilizan el IBC. Hay muy pocos estados en Estados Unidos que han adoptado la NFPA 1 como el Código de Prevención de Incendios. Estas normas, la 1 y la 101, están traducidas al español. Hemos tenido un proceso de formación de estas normas muy amplio. Entonces son muy conocidas y obviamente por los sistemas de protección contra incendios, las normas de la NFPA pues tienen o sea, todo el mundo las conoce. Pero en este nuevo proceso de ingeniería de incendios, nosotros en ingeniería de incendios somos agnósticos al tipo de norma, es decir, uno no se debe casar con NFPA o con el IBC.
Entonces, muy posiblemente en un proyecto que vean de una firma de ingeniería de incendios pueden ver que hay información que viene del IBC, porque tal vez hay una metodología mucho más clara, más sencilla, o de pronto ese código tiene una solución prescriptiva para algo que no tiene la NFPA. Entonces quería mencionar eso porque creo que esas normas se van a empezar a ver más y más en la región. Ahora, el análisis del peligro de incendios es básicamente un proceso relativamente sencillo donde yo quiero reconocer qué es lo que yo quiero entender en el incendio, identificar el inventario, es decir, qué es lo que se va a quemar, definir el escenario de incendio, si se va a quemar eso y se va a derramar y se va a afectar estos edificios aquí y allá, y después calcular el potencial de ese incendio para contrastarlo con el impacto que ese incendio puede tener en estructuras, edificios, personas aledañas. Eso básicamente es el FA, el análisis de peligro de incendio. Bueno, hemos hablado de ingeniería de incendios y la razón por la cual yo estoy muy, digamos, contento y entusiasmado de este nuevo paso es que después de trabajar durante 15 años apoyando a la NFPA en sus procesos de desarrollo profesional, ellos muy acertadamente han decidido seguir ellos mismos y eso ha dado la oportunidad de que otras organizaciones que en el pasado me habían pedido a mí que los ayudara en el proceso de capacitación de personas que quieren aprender protección contra incendios, tengan oportunidad de aprender otras cosas y ese es el caso de la Sociedad de Ingenieros de Incendios. Yo obviamente, como vieron al principio de la presentación, yo soy ingeniero de protección contra incendios, he sido miembro no solo de NFPA, sino de SFP desde que me gradué de la universidad. Cuando yo me quiero entrenar y aprender lo último que está pasando, yo voy a un curso de la Sociedad de Ingenieros de Incendios. No es que los cursos de la NFPA no sean buenos para un ingeniero de incendios, sino que son mucho más básicos que los cursos de la Sociedad de Ingenieros de Incendios. Y en este momento la Sociedad de Ingenieros de Incendios desde el año pasado ha tomado la decisión de ofrecer en el mercado latinoamericano, con los mismos operadores que trabajan con NFPA, cursos de la Sociedad de Ingenieros de Incendios. Entonces están estos 8 cursos donde, por ejemplo, si tú tienes experiencia, ya tomaste el curso de la NFPA 13, por ejemplo, de rociadores automáticos, quieres aprender un poco más, ellos tienen un curso donde aprendes en la parte de diseño hidráulico de los rociadores automáticos. Tienen un curso avanzado también de sistemas de alarma y detección, donde aprendes técnicas de diseño, matemáticas, por ejemplo, en techos que exceden los limitantes que tiene la NFPA 72. O tienen un curso de ingeniería de seguridad humana durante el incendio, donde te ayudan a calcular manualmente o matemáticamente la evacuación de un edificio. Es muy útil para aquellas personas que hacen planes de emergencia, por ejemplo. Aquí tienes toda la teoría de velocidad caminando a una salida, cuál es el efecto de un cuello de botella en una puerta, todo ese tipo de información matemática está incluida en estos cursos. Entonces, quería no perder la oportunidad de mencionarles a todos ustedes de que hay estos cursos de la Sociedad de Ingenieros y también hay unos cursos de un nuevo ente que nace en Latinoamérica que se llama el Fire Protection Institute, que es unos cursos que, digamos, llenan vacíos que pudieran existir con los cursos ya más tradicionales de la NFPA. Esa información la pueden obtener en esta página web, fireprotectioninstitute.org. Y creo que si seguimos hablando de la ingeniería de incendios, si seguimos capacitándonos a todos nosotros en Latinoamérica sobre ingeniería de incendios, pues yo creo que vamos a tener mucha más oportunidad de poder participar, muchos más de nosotros, en la construcción de los grandes edificios que se están construyendo en toda Latinoamérica, que son copias arquitectónicas de los edificios en el primer mundo,
pero tal vez no hay una contraparte en el proyecto que pueda explicarle al arquitecto o a los diferentes ingenieros o al mismo dueño del edificio por qué ese edificio debe ser protegido de esta manera, por qué la estructura debe tener resistencia al fuego, por qué tienen que haber puertas cortafuego, por qué tienen que haber 2 salidas, por qué tienen que haber rociadores, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este conocimiento nos puede a todos nosotros en nuestra región ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y esa es la presentación. Aquí para cerrar tienen mi información. Yo con mucho gusto, cualquier pregunta se las respondo. Y bueno, mil gracias. Bueno, agradecemos a Jaime Andrés Moncada por su intervención. A continuación vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Vamos a ir mandándotelas, Jaime. Tú nos haces el favor y la lees y se la respondes a la persona. Déjame, te voy a empezar entonces a hacer la retroalimentación. Te voy a enviar la primera. Muy bien, muchas gracias. ¿Me confirmas si te llega? Pues por el momento no me ha llegado nada. Vamos a ver. ¿Por qué no las puedo? ¿Será que la lees tú y yo con mucho gusto la respondo? Hagamos eso. Entonces nos pregunta Héctor Valencia. Cálculos hidráulicos grid corrida en Excel por método Hardy-Cross, ¿son válidos? No. NFPA, en el capítulo de cálculos hidráulicos, establece una metodología de presentación de los cálculos hidráulicos, la cual está basada en los software que se venden tradicionalmente para cálculos hidráulicos, y es muy difícil replicar esa misma información en un cálculo por una planilla Excel. Y hay una parte práctica. Si yo soy la autoridad competente, yo no tengo el tiempo de ver que esa persona metió toda la información, la información matemática correctamente en las diferentes partes que se puede meter. Entonces, conclusión, no es aceptable. Ok. Nos pregunta William Sánchez Pérez. ¿Me podrían informar qué norma internacional contra incendios en español es la más actualizada y cómo la adquiero? Bueno, la NFPA 1 es la norma en español más completa que existe, es mucho más completa que la NFPA 101, que es mucho más conocida, es el Código de Prevención de Incendios. Esto se puede comprar en el portal de la NFPA, www.nfpa.org. Ahí hay un área donde la puedes comprar. Se puede comprar tanto en inglés como en español. No sé si la última edición está disponible. Generalmente están disponibles la de hace 3 años, pero los cambios en realidad son muy pequeños y no tendrías ningún problema comprando la del 2012, creo que es la anterior, si no estoy mal, o 2013, no me acuerdo, pero algo así. Bueno, nos pregunta Carol Muñetones. ¿Hay algún lugar para realizar un máster como ingeniero para especializarse en esta área? ¿En qué país? Muy bien, excelente pregunta. Para el usuario latinoamericano hay una opción muy buena que son las maestrías de ingeniería de incendios en línea. El único problema es que hay que tener un muy buen dominio del inglés, es decir, el TOEFL, hay que tomarlo y hay que tener una buena calificación. Y la mejor manera es a través del portal de la Sociedad de Ingenieros de Incendios, que es www.scfpe, Society Fire Protection Engineers, scfpe.org. Y ahí hay información sobre carreras de ingeniería de incendios en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Europa. Bueno, nos pregunta Carlos Martínez, ¿qué software se puede utilizar para realizar estas simulaciones? Bueno, una pregunta buenísima y muy complicada, porque ese software es como darle una ametralladora a un niño de 5 años. ¿Por qué?
Porque el software no te dice qué información meterle al incendio. Entonces, si tú quieres utilizar el software, tienes que tener un conocimiento bastante avanzado de ingeniería de incendios para que tú cuando vayas al recinto puedas saber eso que se va a quemar, cómo se va a quemar, cómo son las condiciones de ventilación, etcétera. Sin embargo, la página yo creo que no me sé la página en este momento, pero lo que vas a poner en Google es NIST, N-I-S-T, y ponga las palabras Fire Dynamics Simulator, simulador de dinámica de incendios, de NIST, N-I-S-T, y ahí te va a aparecer una cantidad de páginas donde puedes bajar estos softwares. Hay manuales extensivos de cómo utilizar el software, pero reitero, es similar a comprar una ametralladora cuando uno no tiene experiencia con armas. Pues puede ser un poco peligroso. Bueno, nos pregunta Andrés Mayorga. Buenos días. En cuanto a notificación de incendios, ¿qué marca es mejor? ¿Con cuál ustedes trabajan? Bueno, no, yo no diría que hay una marca. Hay dos cosas muy importantes en notificación. En FPA está requiriendo que los sistemas de notificación en los edificios sean por voceo. Y uno de los problemas que estamos teniendo con los sistemas de por voceo, que son mucho más eficaces para evacuar personas que las alarmas por tono, es la parte de la inteligibilidad. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo a mis clientes y a las compañías que diseñan esto es que me hagan un estudio de inteligibilidad. Ahí en los apéndices de la NFPA 72 hay cómo hacerlo. Entonces, para responder la pregunta, lo importante es que el sistema sea listado. ¿Por qué que sea listado? Porque huele o aprobado por FM, cualquiera de estas organizaciones me va a decir que ese sistema cumple lo que pide la NFPA 72. Entonces, que el sistema sea listado para servicio contra incendios es muy importante. 2, que la persona que lo instale sea una persona con entrenamiento de fábrica, que no sea una compañía que compra en Miami o lo que sea y va a instalar un panel y no sabe cómo programarlo, no sabe cómo instalarlo. Y obviamente la parte de diseño es muy importante, donde la parte de inteligibilidad, como decía anteriormente, es crítica para los sistemas de voceo. Bueno, nos pregunta Jorge Sivas Vega. ¿Los sensores de humo para habitaciones de hotel tienen que tener base sonora exigidamente por norma NFPA? ¿Y todos los sensores que existan dentro de esa habitación tendrán que tener comunicación entre ellos? Ejemplo, si el sensor de sala o cocina se activa, debería activarse la base sonora de la habitación y si esto se aplica para hoteles como para vivienda vertical. Muy bien. Excelentísima pregunta. Lo que la norma de la NFPA y el IBC y la norma de las grandes cadenas hoteleras internacionales pide es que en la habitación haya una alarma de humo, no un detector de humo. Hay dos maneras de hacerlo. Lo puedes hacer con un detector de humo que tiene la alarma intrínseca. Esos detectores no son conectados al panel. Esos detectores son conectados a la energía eléctrica, pero la alarma únicamente la dan en el recinto y únicamente cuando funciona la alarma en la habitación. ¿Dónde se requieren? En sitios donde haya camas, hoteles, habitaciones, hostales, prisiones, hospitales. Ahora, hay una manera más sofisticada de hacerlo, que es lo que él menciona, que es un detector de humo que tiene una base sonora. Esa activación del detector de humo en la habitación únicamente suena la base sonora en la habitación y en ninguna otra parte del hotel. Y manda a la parte del panel de abajo, en el lobby del hotel o del edificio residencial, de que hay una alarma en ese piso.
Esa alarma puede tener una prealarma de 90 segundos, 120 segundos. Y si alguien no va a la habitación y confirma de que en realidad no hay un incendio, lo siguiente que va a pasar es una alarma muy posiblemente en el piso, en todo ese piso donde hubo la alarma, el piso superior y el piso inferior. Entonces, para responder de cierta manera esa pregunta, lo único que requiere la norma es de que haya detección a través de una alarma de humo en la habitación, y esa alarma únicamente tiene que sonar en la habitación y en ningún otro sitio. Bueno, Andrés Mayorga, Jorge Sivas y Marlon, denme un segundo. Marlon Toapanta nos preguntan sobre la formación en esto, sobre los diferentes cursos, cómo obtener información sobre los diferentes cursos de SFPE, en qué universidad o instituto americano se puede hacer la ingeniería de protección contra incendios. Muy bien. Bueno, la segunda parte de tu pregunta ya la respondí. Tienen que ir al portal de la Sociedad de Ingenieros de Incendio y ahí hay información de todas las universidades que la Sociedad de Ingenieros de Incendios entiende que tienen las calificaciones apropiadas para enseñar a ingenieros de incendios. La primera pregunta lo mencioné muy rápido, pero en la información que todos van a recibir está el portal del fireprotectioninstitute.org. Es una página en castellano y ahí ustedes pueden entrar pinchando el icono de SFPE y van a ver todos los cursos que se están dictando en este momento y se van a dictar en el futuro. Quiero mencionar una cosa. La semana pasada, por primera vez en nuestra historia, la directora de la Sociedad de Ingenieros de Incendios visitó a Latinoamérica. Estuvo en Expo Fuego, en Lima, y dio una noticia muy interesante para todos nosotros. Y es que la Sociedad de Ingenieros de Incendios, por pedido de los capítulos europeos, está en el proceso de establecer una metodología de certificación para el profesional que trabaja en ingeniería de incendios. De pronto no va a ser equivalente a una ingeniería de incendios, pero va a ser un proceso de certificación para aquellas personas que hacen ingeniería de incendios en proyectos. Entonces, una vez esté terminado en Europa, lo primero que vamos a hacer es traducir eso y lanzarlo al mercado latinoamericano. Entonces yo veo que en 2, 3 o 4 años vamos a tener también un proceso de certificación en ingeniería de incendios, y eso es una noticia muy buena para una región donde no hay escuelas de ingeniería de incendios. Bueno, Dewey Garbett tiene un par de preguntas. ¿Qué conocimiento tiene de las normas contra incendio que se implementaron en las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York? Y además nos preguntaba, bueno, no, respondamos a esa pregunta primero. Muy bien. Bueno, el código constructivo de Nueva York es un animal diferente a cualquier otro. Es decir, es una ciudad con mucha historia, con una industria interna de la construcción muy poderosa. Y el código de incendios de la ciudad de Nueva York es diferente al código de incendios de cualquier otra ciudad americana. Hay mucha armonización en la mayoría de las ciudades americanas, menos en Nueva York. Eso no quiere decir que el código esté mal, sino que tienen características muy especiales. Obviamente, el edificio de las Torres Gemelas fue un edificio que fue construido en 1969. Ese edificio debió haber soportado el incendio de los aviones. ¿Cuál fue el problema principal? Cuando el avión choca contra estas estructuras, esa estructura, obviamente es un avión que viene a 700 kilómetros por hora, que pesa cientos de toneladas, le pega a la estructura y la hace vibrar. El recubrimiento que tenía esa estructura metálica era un elemento de resistencia al fuego aplicado, que en su momento fue el primero, a propósito, fue el primero que se instaló sin tener asbestos. Muy posiblemente la adhesión de ese elemento no era tan buena como la tiene hoy día. Entonces, al vibrar la estructura, la adhesión de ese elemento resistente al fuego se cae y queda desnuda la estructura, y por eso se cae.
¿Por qué sé eso? Porque yo tuve oportunidad de ir 4 años después y analizar a nombre de la NFPA el incendio del Parque Central en Caracas, que tenía una construcción idéntica, estructuralmente hablando, era un steel deck a las Torres Gemelas. Y obviamente el edificio de Caracas nunca se cayó, porque obviamente no tuvo el choque que desalojara el recubrimiento de la estructura. Bueno, por cuestiones de tiempo, nos han llegado muchas preguntas, lo que nos pone muy contentos, pero vamos a hacer entonces unas últimas para que podamos cerrar el webinar. Nos pregunta Jerónimo Peradotto, ¿cuáles son los software recomendados para cálculos hidráulicos? Dice, no sé si será hidráulicos. Bueno, debe ser un software específico para cálculos hidráulicos, debe cumplir los criterios establecidos por la normativa NFPA y hay varios. Yo entraría a la página, al catálogo de incendios de la NFPA y buscaría ahí los software hidráulicos. Hay varios. HAS, por ejemplo, es uno muy conocido. Hay unos que están en español, no solamente en inglés. Hay unos que... yo pensaría que si es una persona que está empezando, empiece por un software que no sea muy costoso, ¿no? Un software sencillo. Hay unos que están unidos al diseño, entonces se puede hacer el diseño de los rociadores en 3 dimensiones, pero te vas a gastar $10,000, una cosa así. Hay unos que con $2,000, una licencia de $2,000 con eso tiene. Entonces yo buscaría Fire Sprinkler Hydraulic Calculations, o un software de cálculo en el portal de NFPA, y después entrar y ver costos y cosas y ver algo que no sea muy sofisticado y arrancar con eso. Bueno, vamos a finalizar con una última pregunta. Como les contaba, se quedaron bastantes preguntas por responder, pero estas preguntas se las vamos a enviar a Jaime y él se las puede responder vía email. Nos pone muy contentos que hayan llegado tantas preguntas. Eso muestra que hubo una muy buena recepción como de nuestro webinar de hoy. Francisco Gaviria, la última pregunta. ¿Es permitido cablear un sistema de detección de incendios con cable con chaqueta retardante a través de bandejas portacables? Muy posiblemente sí, pero yo hablaría con la persona que me está vendiendo los detectores, los elementos de iniciación, notificación y el panel. Y le haría esa pregunta a ellos. Pero si es un cable retardante, puede ir, no tendría que ir en conduit, porque en realidad esa es la función del conduit, ¿no? De que no se queme. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron de este webinar. Un especial agradecimiento a nuestro panelista Jaime Andrés Moncada por compartir este espacio y entregarnos su conocimiento. Vamos a finalizar el webinar porque desde la asociación tenemos una valiosa información que contarles, sobre todo para la gente que está en la zona del cono sur del continente. El próximo 18 de mayo realizaremos en Argentina nuestro encuentro tecnológico ALAS, un evento lleno de información, actualidad y novedades de nuestros patrocinadores. Para quienes tengan la posibilidad de asistir, les vamos a compartir un enlace en el chat en donde pueden registrarse. Ahí en este momento tal vez están viendo la imagen del encuentro. Así que para los que están en el cono sur, para que puedan participar, ya les compartimos el enlace. Queremos agradecer de nuevo a Jaime. Muchas gracias por acompañarnos en los eventos ALAS y nos encontraremos en una próxima ocasión. Feliz día, Jaime. ¿Algo que tengas por decir? Tadeo, agradecerte a ti la invitación, la plataforma. Quedo muy complacido de haber podido compartir con ustedes y mil gracias. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los asistentes y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.